capítulo 8, verso 1, como les dije, algunos dice viviendo en el Espíritu. Pero mire cómo comienza esta palabra. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Comienza esto ya es motivo de gozo y esto es motivo de profundizarlo. Porque aquel que está en Cristo ya no hay condenación. El estar en Cristo es un estado eterno de justificación. No es algo que vamos a tramitar, no es algo que va a suceder. Aquel que está en Cristo ya está justificado delante de Dios Padre. Hace unos días hablábamos en evangelismo, ¿cuál fue el problema del hombre? El problema del hombre es que se independizó de Dios y por cuanto tomó la decisión de comer del fruto que era prohibido, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, se constituye en un enemigo de Dios. El hombre pecador es un enemigo de Dios. Por eso no podemos decirle a la gente que es pecadora por oficio, por naturaleza, decirle clama a Dios porque Él es bueno. No. Lo que él necesita es el perdón de Dios. Entonces nosotros acomodamos el mensaje, aquel que es enemigo de Dios está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo Dios va a oír a aquel que está destituido de su gloria? Y lo peor que hemos hecho es cuando llegamos a los funerales, a los velorios, y el hombre que era el más malo le decimos Dios lo tenga en su santo reino. ¿Usted cree que Dios lo va a tener en su reino? ¿A alguien que ni siquiera inclinó su corazón al Señor? Pero muchos predicadores para quedar bien con la familia lo hacen. El que no está en Cristo, perdóname, ya está muerto. Aunque camine y respire allá afuera, ya está muerto. Por eso usted tiene que entender, ¿usted está en Cristo? Entonces usted no tiene nada, no hay nada como acusarle. Pero aquí viene, ahora va a entender si usted está en Cristo. Porque a veces somos muy buenos, sí, estoy en Cristo. Pero ¿cuál es el fruto de los que están en Cristo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la conducta de aquel que está en Cristo? Ahí lo dice. O sea, los que están en Cristo no andan conforme a la carne. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne. Ellos andan conforme al Espíritu. Son dos extremos. Son dos, la carne y el espíritu se contraponen entre sí. ¿Alguna vez usted ha jugado con los imanes y los polos? ¿Y qué pasaba cuando invertía los polos? ¿Cierto? Y mientras más grande uno jugaba, a mí me encantaba jugar y se me iba para un lado, se me iba para el otro. No los puedes juntar porque se entreponen entre sí, son polos opuestos, no los vas a juntar. La carne es una naturaleza y el espíritu es otra naturaleza. Y yo quiero introducir esta conversación porque voy a ocupar mucho el mismo Romano. Ahora vamos al Romanos 5, ahí mismo, el 8, versículo número 5, para que vamos entendiendo lo que es esta vida del Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, nuevamente, los que son carnales piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ok, detengámonos nuevamente. Entendemos que no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. La manifestación de estar en Cristo es apartarte de las cosas de la carne. Amén. Segundo, los que están en Cristo no solo se apartan de las cosas de la carne, sino que ya no piensan en las cosas de la carne. Ahora han puesto su mirada ¿dónde? En las cosas del Espíritu. Porque mire lo que dice el verso número 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Verso 7, por cuanto los designios de la carne, acompáñeme porque esto es fuerte. Los designios de la carne, para, ¿por qué eres tan rápido? A veces vamos muy rápido y se nos olvida lo que quiere decir. Dice que los designios de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, los intereses de la carne son enemigos de Dios. ¿Me va siguiendo lo que esto está diciendo? No es que solamente te apartan un poquito, no es que solamente te distraen, se convierte en enemigo de Dios. Andar ocupado de la carne, usar nuestra mente en la carne, ocuparnos de las cosas de la carne, dar nuestros cuerpos, dar nuestra energía, dar nuestra vida a la carne, eso es ser enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y esto tiene que entenderlo. En la carne no hay poder para vencer tentación. La carne no tiene el poder para vencer. La carne no tiene el poder para ser transformado. La carne no tiene el poder para vencer ninguna lucha espiritual. La carne es limitada en cuanto a sus fuerzas. Pero muchos de nosotros queremos vivir la vida del espíritu con las fuerzas de la carne. Hermano, no se puede. Entonces, ¿por qué nos urge vivir en el espíritu? Diga usted, me urge vivir la vida del Espíritu. Entonces ahí vamos a conversar de eso. Y los que viven, estaba enojado Pablo cuando nos escribió esto. Y los que viven, verso 8, según la carne. Y los que viven según la carne, aunque canten, aunque se congreguen, aunque prediquen, aunque graben discos y aunque sean los mejores vecinos del barrio, mientras vivas conforme a la carne, no podemos agradar a Dios. Todo se soluciona con el verso 1. Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Pero los que viven en la carne son enemigos de Dios y tampoco pueden agradar a Dios. ¿Va siguiendo esto lo que le estoy presentando? Yo le estoy presentando dos polos que nosotros hemos tratado de juntarlos. Vivimos en esta ambigüedad de vida, un poquito de esto y un poquito de esto. Esto se llama mixtura. Mezclas. Y no, esto no es no es palos como dicen por ahí, esto no es un reto, al contrario, esto viene a enfocarnos en lo que realmente Dios Padre diseñó para que nosotros vivamos. Quiero avanzar un poquito más. Más vosotros, le dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Y le agrega, si el Espíritu vive en ustedes. Se va dando cuenta cómo nos va limpiando lo que nosotros consideramos vida del Espíritu. Porque vida, mire, por favor, vamos a limpiar inmediatamente algunas cosas. Vida del Espíritu no es congregarnos hoy. Vida del Espíritu no es que te conectes de la comodidad de tu hogar. La vida del Espíritu es algo que se provoca cuando nacemos de nuevo y renunciamos a nuestra vida y decimos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, soy por lo tanto el fruto de este nuevo nacimiento, una nueva criatura.
Y esta nueva criatura, lo primero que sucede en esta nueva criatura es que cambia de carne a espíritu, de alma viviente a espíritu vivificante. Amados, quiero que usted lo entienda y juntos podamos profundizar en esto. No tienen nada que ver con estar en un lugar como este. Tú puedes estar en la cárcel y haber nacido de nuevo y experimentar lo que es la vida y la libertad del espíritu. Puedes estar en persecución, pueden estar buscando para matarte y ser el hombre más libre por causa de la vida del espíritu. Por eso Pablo decía, perseguido, atribulado, e incluso no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque él nada lo veía desde lo natural, él se veía desde lo que era en el espíritu. Por eso la vida del espíritu para la iglesia es absolutamente indispensable. La iglesia no puede vivir una vida en la carne. De hecho, estos mensajes no puedo, como decían en los predicadores, no puedo decirte cómo conocer a Dios o cómo revelarte la vida del Espíritu. No se puede, es algo que nos acontece. Yo hablaba hoy día con los servidores de casa, entramos en casa en este tiempo de búsqueda. Hay que empezar a orar porque esta vida se nos revele, amado. Tengo que seguir. ¿Sabes si el Espíritu mora en ti? Padre, dame la sabiduría, el entendimiento de esto. Podemos congregarnos toda una vida, conocer todas las predicaciones, tener los mejores libros de los predicadores más famosos y no haber nacido de nuevo. Porque quiero decirte, y quiero que hoy día te diagnostiques, el fruto de haber nacido de nuevo es que mis intereses cambiaron. Ya no ando conforme a la carne, ahora vivo conforme al Espíritu. No necesito que alguien me diga lo que es bueno y es malo, porque ese día en que yo nací de nuevo, el Espíritu hizo morada en mí y ahora Él me aconseja de día y de noche. Él me enseña, Él me muestra, Él me redarguye. No necesito que me pillen en una falta para que saber que estoy mal. El Espíritu que está en mí me dice que estoy en falta, que estoy en pecado. Y si yo he nacido de nuevo, el Espíritu que está en mí me fortalecerá para vencer tal tentación. Por eso quiero que usted vaya y le despierte esta sed. Quizás aquí hay muchos de nosotros experimentamos tentaciones a diario, pensamientos de la carne, inclinación a los ojos, inclinación a lo que nos gusta, a lo que creemos necesitar. Pero quiero decirte que todas nuestras necesidades temporales están en el ámbito de la carne. Amén. Va entendiendo. Se te despertó hambre. Tiene hambre y sed del Espíritu, de esa vida. Verso número 13. Perdón, me faltó el 9. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, léalo usted. O sea, la vida del Espíritu es imprescindible en aquel que está en Cristo. Verso 13. Dígase a usted mismo, porque si vivís conforme a la carne, dígaselo a usted mismo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, mire, que es que esta es la explicación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Viviréis. ¿Desde dónde se matan las pasiones? Desde el Espíritu.
¿Desde dónde se fortalece el hombre interior? Desde el Espíritu. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones más grandes, las aflicciones más grandes, las preocupaciones más grandes, las ansiedades más grandes? Desde el Espíritu. Pero nosotros tenemos un sistema muy distinto y es tratar de vivir desde la carne las cosas espirituales. Para muestra un botón. Si mi esposa hubiera hablado con el pastor y le cuenta sus notas, las notas, lo más probable es que el pastor le hubiera dado la respuesta que él consideraba en ese momento. ¿Cuántos de ustedes han venido con alguna pregunta donde su pastor? Que es normal y está bien. Pero ¿a cuántos de nosotros ha sido el mismo Espíritu el que se ha encargado de respondernos? ¿Cuán familiarizados estamos con la obra del Espíritu? Sí, estamos moviendo los muebles. Porque una congregación que no sabe vivir la vida del Espíritu será raquítica y carnal. Raquítica y, repita conmigo, raquítica. Una iglesia, una congregación que vive la vida del Espíritu es poderosa y espiritual. Por esa es la diferencia en la iglesia primitiva, y primitiva no de ese que andaba con el... No, de la iglesia primera, la iglesia original. Ellos nacían primero del Espíritu, después le enseñaban. Ellos eran llenos del Espíritu antes de que le dieran un curso de discipulado de cómo se predica. Estos personajes eran llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa en Hechos? Antes de salir a predicar, antes de ir a las naciones, lo primero que aconteció, vino el Espíritu Santo sobre ellos, llenándolos de poder y bautizándolos en fuego. Alguien que conoce el Espíritu de Dios no vuelve atrás, ni aunque los romanos vengan y sean cientos y miles. Este sabe quién está con él y sabe que aunque maten esta carne, en el Espíritu ya somos de él. Así que hagan lo que ustedes se les antoje con esta carne. Si ustedes hacen con esta carne, me hacen un favor, decía Pablo, porque me voy con él. No sé si se recuerdan de nuestro hermano Julio Melgar, con un cáncer terminal, ¿cierto? ¿Y se recuerdan la convicción que tenía? Caminaba lleno de convicción. Hasta el último día se levanta en una plataforma y levanta una canción y revise el último canto que él hizo en manera multitudinaria, que fue incluso en un tiempo de honra hacia él, que lo querían bendecir en muchos lugares, y él empieza a hablar por las generaciones. Él empieza a hablar de una iglesia en unidad. Hasta el último día en que él se paró en una plataforma, él ministraba vida del Espíritu. Él no andaba llorando porque tenía cáncer. Él no andaba llorando porque le dolía algo. Él no andaba llorando porque andaba triste. Él no andaba llorando. Amado mío, él estaba en cáncer y enfrentándolo desde la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que sucede cuando una iglesia no vive la vida del Espíritu? Se vuelve carnal y raquítica. Sin fuerza, sin energía, sin vitalidad. Porque la vida del Espíritu lo que provee en nuestro interior es la vida de Cristo. Quiero contarles algo. Yo no tengo muchos estudios, amados. No soy una persona muy letrada. Y se los digo directamente. No soy muy preparado, pero algo aprendí. Y se lo digo honestamente y quiero que pongan mucha atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y yo le pedí a mi Señor que me diera sabiduría y entendimiento para poder servir en la iglesia. Y usted, y esto lo cuento para testimonio, yo nunca estudié sonido, pero Dios me dio la sabiduría para hacer sonido. Yo nunca estudié diseño gráfico, pero Dios me ha dado la sabiduría para hacer grandes diseños. Y se lo digo delante de Dios. Incluso otras congregaciones me piden que yo le haga diseños. Yo nunca estudié los logos y todo eso, que gente va a la universidad y va a instituto. A mí me lo enseñó el Señor. Es su Espíritu que está en nosotros, que nos capacita. No hay imposible para aquel que está en el Señor. Cuando voy a Estados Unidos, ¿saben ustedes lo que es para mí hablar en inglés? Yo no sé hablar en inglés, yo me he educado hablando en inglés, pero estando allá me doy cuenta que hay personas que tienen 20 años en Estados Unidos y no aprenden inglés. ¿Por qué no aprenden? Porque no tienen el interés, porque no se dan el tiempo. Cuando yo hablo con John 2, 3 horas, me dice: tú avanza, tú con 3 meses aquí, tú hablarías como un nativo. Me tiene mucha fe. Pero ve mi fruto, ve que cada vez que voy allá conversamos en inglés y ya tengo más palabras y me dice: estás pronunciando muy bien. Digo: thank you. Hay interés, porque hay una vida en mí que me dice que no hay límite. Por favor, iglesia, la vida del Espíritu es ilimitada. Tú estás viviendo limitadamente porque has puesto tus ojos desde la carne. Es que no puedo estudiar. ¿Quién te dijo? Es que soy muy viejo. ¿Quién te dijo? Ahora tienes el tiempo. Es que ya no solamente estudias por una meta, estudias para que tu mente no se atrofie. Porque si vivís, verso 13, conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No quiero pasar al verso 14, lo tengo ahí. Pero mira, ustedes conocen, lo más probable es que conozcan, porque como le dije, ustedes están más preparados que yo. Conocen lo que significa que una embajada esté en otro país. ¿Qué es lo que significa? ¿Sabemos? Por ejemplo, la embajada de Argentina en Chile. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el terreno, ese territorio, gracias amado, ese territorio le pertenece a Argentina, bajo una administración del país cuyo es la embajada. O sea, aunque se meta ahí el delincuente más grande de nosotros y se queda ahí adentro, no lo podemos sacar, porque ahora está bajo otra administración. ¿Me sigue? Hay otras leyes, hay otro sistema. ¿Entiende el sistema de embajada? Alguien jugó a la agachadita cuando lo iban a perseguir. Decía: agachadita. Era el juego más tránfuga que pueden hacer. Porque jugamos al pillarse, y cuando te iban a pillar, agachadita. ¿Quién inventó eso? Tiene que haber sido sinvergüenza, porque de otra manera. O la otra que hicieron ustedes cuando lo iban a pillar: boli. Oye, la gente. Y así somos nosotros. Bueno, no somos. Hay un lugar, atento, esto es bueno. Hay un lugar donde el gobierno del Espíritu es real. Y voy a tipificarlo en esta alfombra. Puede ser que yo aquí sea débil.
Puede hacer que aquí sea vulnerable, que aquí sea el torpe, que aquí sea el pecador, que aquí sea lo peor de lo peor de lo peor. Pero ojo, aquí nada es posible. Pero si yo corro y por Dios y por su Espíritu, yo llego aquí a este lugar que para muchos es boli, para muchos es agachadita. Ese es el lugar del Espíritu donde todo es posible, donde el que era débil ahora es fuerte, donde el que era pecador ahora es santo, donde el que no tenía justificación ahora el Padre le dice: justificado por mí, nada tienes en contra de él. Y aquí están tus acusadores. Es que era así, pero el Padre le dice: es que hoy es una nueva criatura. Es más, ¿de qué me estás diciendo? Yo ya ni me acuerdo. No trates de vencer la debilidad desde la carne. Es desde el Espíritu que se vence la carne. Es desde el Espíritu que se vencen las luchas. Es desde el Espíritu donde tus debilidades más grandes son vencidas. Por eso nosotros lo que requerimos no es congregarnos más. Lo que nosotros requerimos con urgencia es la vida del Espíritu. Y perdónenme que no se lo pueda explicar, pero sí hay una forma. Porque lo que ustedes quizás están ahí esperando que nos dé luego los 4 puntos para vivir la vida del Espíritu. Es que meterte con Él. Métete. Así como cuál hombre un día le dijeron: ¿y cómo conoceré a Dios? ¿Cómo conoceré la profundidad de su Espíritu? Y le tomó al niño y le dijo: ven. Y estaba en el mar y metió su cabeza al agua. Y el niño empezó a patalear. Y empezó, él que tenía sed del Espíritu, empezó a patalear y dijo, y salió, lo sacó. Y le dijo: el día en que tu sed por conocer al Espíritu sea tal cual fue las ganas que tenías de respirar, ese día vas en el camino correcto. Cuando haya en nosotros la desesperación de vivirlo, cuando se apague la tele, cuando te nutras de palabras de vida, cuando corras de la carne y corras al Espíritu, cuando estés en tentación y decirle: no, esto no me edifica, esto me llevará a muerte, y tomes las decisiones correctas, estarás yendo hacia la vida del Espíritu. Son contrarias. Y quiero, me queda mucho, pero sé que esto hace una administración. Verso 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amados, la filiación que hoy día entendemos bajo nuestros parámetros, el ser hijo de, no es lo mismo que Pablo estaba escribiendo aquí. Porque cuando alguien le llamaba hijo y pasaba esa filiación, él perdía todos los derechos. Y el padre venía y decidía por él. Y te casas con tan. Es que no me gusta, es que yo no te pregunté. Es que no quiero llegar a esta hora, es que llegas. Es que yo quiero irme a una fiestoca, es que no hay fiestoca. Porque el que decide por ti soy yo. Ahora sí hay una elección. ¿Quieres ser mi hijo? Cantamos que somos hijos de Dios sin sujetarnos a su voluntad.
Si en verdad eres hijo de Dios, serás guiado por su Espíritu. Quiero ir terminando. Vamos a profundizar en esa filiación, pero hoy día no solamente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Muchas veces tenemos que ministrar a algunas personas que no tienen idea si son salvos, qué de su vida, para dónde van, qué va a pasar con ellos. ¿Ha oído? Y lo más probable que esas personas estén arriba de esa silla, sentados hoy con nosotros. Pero dice la Escritura, ojo, que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es que yo te diga, hermano, desde hoy eres hijo de Dios. Da lo mismo como viva, da lo mismo lo que haga, pero hoy día yo le dije, porque dio una buena ofrenda, que era hijo de Dios. No. Dice que el mismo Espíritu de Dios vendrá a tu espíritu y te dirá, eres hijo de Dios. Y ese espíritu en este hijo lo hará, escuche por favor, lo hará explotar en una exclamación. ¿Cuál es? Abba, Padre. No es algo que yo voy a decir, Abba, Padre. No, porque el espíritu, Abba, Abba, Padre, es un clamor. No es que el predicador te tiene que estar diciendo, repite conmigo, levanta la mano, grita fuerte, póstrate, dile te amo, Señor. No. Ese es el clamor que sale del interior. Abba, Padre, soy tu hijo, soy tu hijo. Claro, en la carne no entiende nada. Si hay un carnal en medio y dice, Abba, Padre, ¿y qué significa eso? Claro, nos sucede que muchas veces no entendemos el lenguaje que Dios tiene para con sus hijos. La vida del Espíritu es una vida práctica y real. No es abstracta ni menos imaginaria. Yo en esta hora quiero hablar con usted. No piense que la vida del Espíritu es imaginaria. No te imagines. La vida del Espíritu es mucho más allá de lo que logramos conocer y entender. Cante en el Espíritu y empiezan, aleluya. Cante en el Espíritu. Es ese clamor que sale y no empezamos a vertir. Y ese relacionamiento, quiero decirte, te dará la victoria sobre todo lo temporal y circunstancial. Todo lo malo, voy terminando para que usted me entienda. Todo lo malo está en Adán, está en la carne. ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la condenación? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la vida eterna? Y empieza a hablar, y eso es en la vida del Espíritu. El problema es que a veces pasamos mucho tiempo en este lugar y miro las luchas desde la carne. ¿Y sabe el problema que tiene la carne? A diferencia de Dios, que la carne tiene muy buena memoria. ¿Sí? Y te dice, pero si no pudiste. Y ahí uno se pone a hablar con el diablo en serio, ¿verdad? Oye, si vaya a ser siempre igual. Y como dice Dante Gebel, no, si te lo digo de buena onda. Y te abraza, sí, ¿verdad?
Que vaya a seguir yendo si ya no hay remedio. Uy, verdad. Pero mira, aquí te tengo una cuerda, ¿la quieres? Mucha gente accede, hermana, aunque usted mueva la cabeza, se accede. Porque le pusieron oído a quien no debían ponerle oído. Amados, la debilidad, tus luchas, mis luchas, tus temores, mis temores, tu fragilidad, mi fragilidad, solo opera en el ámbito de la carne. Pero cuando tú estás en Cristo, no es que vas a vencer. Escucha esto. Él ya venció por ti. Porque estar en Cristo es una obra consumada. Estar en Cristo no es esperar que cosas pasen. Estar en Cristo es estar bendecido. Estar en Cristo es estar completo. Estar en Cristo es ser firme y fuerte. Estar en Cristo es poderlo. ¿Qué es lo que requerimos? Es vivir esta vida. ¿Cómo accedo? Cuando tengas hambre y sed. Cuando estés desesperado por esta vida, cuando te canses de vivir esta vida, como decimos en Chile, al 3 y al 4, una vida que no puedes gozar. Amados, si hay algo que debe venir sobre nosotros, todos nosotros, es volver a experimentar el gozo de la salvación, experimentar ese gozo de tener un Padre tan bueno, de saber que cuando yo clamo, Él me oye, y si no me responde es porque tengo testimonio que no es el tiempo y no habrán crisis existenciales, no andaré todo día y noche golpeando puertas, porque yo sé que el día en que dispuse mi corazón a orar a mi Padre, Él ya me oyó. Jesús, hablando en la tumba de Lázaro, ¿qué fue lo primero que dijo? Padre, te doy gracias, ¿por qué? Siempre me oye. No andaba como nosotros. Pero mire lo que significa ese entendimiento. Siempre me oye. Papá, siempre me oye. Oye, cuando estaba llorando en Getsemaní, estaba ahí. Y sabía la aflicción de mi corazón. Padre, yo te ruego que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Despierta sed en casa. No hablo a sus edades cronológicas. No hablo a lo que ven mis ojos. Yo hablo al Espíritu que está en ellos. Padre, levanta en esta casa con este remanente. Levanta gente con la vida del Espíritu. Señor, que desde la posición que estén comiencen a ministrar tu vida. Padre, te ruego que durante este tiempo sea despertado en ellos sed, hambre y sed de tu presencia. Y cambien nuestros hábitos, que empiecen a cambiar nuestros hábitos en casa, en la familia, en el matrimonio. Cambien nuestros hábitos, los jóvenes solteros, cambien los hábitos, empiecen a apagar las aplicaciones, empiecen a apagar las series, empiecen a apagar Netflix y nos volvemos a ti, nos volvemos a buscar tu rostro. Es un tiempo de tu revelación. Todo tiene su tiempo, pero nosotros inclinamos nuestro tiempo a las cosas de la carne. Tu palabra me enseña, todo tiene su tiempo. Los hombres tenemos la capacidad de estar 90 minutos frente a un televisor y vibrar de una manera impresionante por un partido de fútbol, pero esos mismos 90 minutos no los pasamos postrados en tu presencia. Tenemos hombres, mujeres, jóvenes, la capacidad de estar 45 minutos frente a una temporada, a un programa de una temporada, pero esos 45 minutos no los tenemos para estar en ti. Tenemos la capacidad para estar una hora frente a la televisión viendo la teleserie de turno, pero no tengo ese tiempo para volverme a ti.
Tengo el tiempo para abrir una aplicación y estar horas y horas viendo la vida de otros, lo que suben, lo que hacen. Y no tengo el tiempo para abrir tu palabra, donde tú me quieres hablar, me quieres instruir y te quieres revelar a nuestras vidas. Nos volvimos tan temporales. Y quiero decirte, papito, que esta temporalidad nos volvió carnales, humanistas. Todo lo incompleto y corrupto está en la carne, pero todo lo completo y perfecto está en Cristo, es en la vida del Espíritu. Al terminar, quiero decirte, el nuevo nacimiento del cual hablamos es algo espiritual, no es carnal, no es emocional, no es intelectual. ¿Y sabe por qué nos cuesta entenderlo? Porque no lo hemos experimentado. Yo quiero decirle en esta mañana algo. Y quiero que me vean este ejemplo. Jorge no existe. ¿En serio sabían ustedes que Jorge no existe? Es una imaginación que ustedes están viendo ahora. ¿Cuál es la respuesta suya? Si existe, ¿por qué? Hable fuerte. Hermano, Jorge no existe, te lo estás imaginando. Responda. ¿Sabe? Usted está loco. Porque yo he hablado con él. Porque yo lo abrazo. Porque yo conozco su voz. Es más, sé cuando canta. Sé las canciones que él nos trajo a la congregación. No, hermano, no conoces a Jorge. Mentira, una invención tuya. ¿Cuál sería tu respuesta? Sí lo conozco. Si yo te pregunto, como el mundo nos pregunta allá afuera, ¿y tu Dios existe? ¿Qué defendí una teoría y un libro escrito por hombres? ¿Y cuál es la respuesta? Lo conozco. Lo conozco. He hablado con él. Él me ha hablado de su amor. Cuando fui un miserable, él me tomó y me cambió y me hizo una nueva persona. ¡Ay, estás loco! Eso lo pudiera haber hecho cualquiera. No. Porque la obra que él hizo en mí es una experiencia que marcó mi vida. No importa que vengan y te digan que él no existe, pero para el que tiene la experiencia con él es irreemplazable. Yo te invito a que durante este tiempo clamemos por él y que empieces a pedirle experiencias con él y ruégale que agudice tu oído para oír su voz y pídele consejo en todo lo que requieres y no te muevas si él no te direcciona. Padre, hay un clamor que viene sobre esta casa y sobre los que están conectados y aquellos que oirán de nuevo este mensaje. El que invierte en la carne para nada aprovecha. ¿Te cansaste de pelear con tus fuerzas? ¿Te cansaste de vivir en este doblez de ánimo? Padre, permítenos experimentar tu vida en esta mañana y en lo que resta de estos años.
Se avecinan tiempos difíciles sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra. Que lo único que nos asegura el permanecer es haberte conocido a ti. Quiero pedirte que empieces a levantar desde tu espíritu este clamor. Abba, empieza a sacar este clamor ahí. Dile: Abba, Padre, cuánto necesito conocerme en ti, saber quién soy en ti. Ya este mundo incorporó sobre mi vida demasiada información. Ya sé cómo soy para este mundo. El inconstante, el doble ánimo, el pecador, la pecadora, el mal genio. Pero en ti, ¿quién soy? ¿Cómo me veo en ti? Tráenos esa palabra que me recuerda el por qué estoy aquí.